Cuando hablamos de mapa metabólico se refiere a la unión de varias vías metabólicas en donde se incluyen sus reacciones, sus sustratos, sus productos, enzimas que tienen interacción con estas vías y como diversos factores que se incluyen. Iniciamos con dos vías que es la glucogénesis para la síntesis de glucosa y la glucogenólisis para su descomposición. Seguido de ello, ya teniendo la glucosa, damos inicio al proceso de glucólisis, que este da como resultado el producto de piruvato y que luego por la gluconeogénesis a partir de piruvato termina dejando glucosa 6-fosfato. Estas son dos reacciones similares, pero que sus reacciones se dan de manera inversa. Estas dos vías son importantes para dar inicio a la vía de fosfolípidos, esfingolípidos y triglicéridos. Esta parte del gliceraldehído 3-fosfato, que este lo obtenemos de las dos vías, la glucólisis y la gluconeogénesis. Entonces, el compuesto de glucosa 6-fosfato, de este compuesto parten 5 vías importantes, es glucogénesis, glucogenólisis, glucólisis, gluconeogénesis y por último la vía de la pentosa fosfato. En el ciclo de Krebs parte del producto de la glucólisis, el piruvato, que luego por una reacción de la piruvato deshidrogenasa se convierte en acetilcoenzima A y que este acetilcoenzima A es un factor inicial para la síntesis de colesterol, para la síntesis de ácidos grasos y como también para la oxidación de ácidos grasos. Las dos primeras vías también tienen relación con el NAD-fumarato deshidrogenasa, que procede de la vía de la pentosa fosfato. Bueno, vemos también que del ciclo de urea sale el compuesto fumarato, que luego este compuesto fumarato ingresa en el ciclo de Krebs. El fumarato es importante para regenerar el oxalacetato y gracias a un intermediario en la reacción que va de malato a oxalacetato, la enzima malato deshidrogenasa libera un dinucleótido de adenina y nicotinamida, el cual se va directamente a la cadena respiratoria para obtener el ATP que se requiere. Al igual que también desde el ciclo de Krebs, en la reacción que va de succinato a fumarato se libera dinucleótido de adenina y flavina, pero este con un potencial mucho más elevado que el dinucleótido de adenina y nicotinamina, que también se va directito a la cadena respiratoria. En el ciclo de Krebs, también por medio de la reacción de succinicoenzima A, se da inicio a la vía que es la síntesis de porfirinas y que como producto en esta síntesis de porfirinas da como resultado el grupo M, con el cual se inicia en el ciclo de la hemoglobina. Ya seguido este ciclo de la hemoglobina, de ello se une de este ciclo de la hemoglobina, se une con la albumina para dirigirse a los tejidos periféricos. Con lo que logré explicar anteriormente nos podemos dar cuenta de la importantísima interacción de una vía con otras, no solo con otras, solo con una vía, no, sino que con varias vías, que gracias a este trabajo en equipo que realizan todas estas vías en conjuntos, una dando, otra quitando, nuestro organismo puede funcionar de buena manera, proporcionarnos a nosotros un buen bienestar. Glucogénesis y glucogenólisis. Bueno, el glucógeno representa el principal carbohidrato de almacenamiento en el cuerpo, principalmente en el hígado. En el hígado su función trata de proporcionar glucosa para los tejidos extrahepáticos, mientras que el glucógeno en el músculo sirve principalmente como una fuente de combustible metabólico para su uso en el músculo. El glucógeno se sintetiza a partir de la glucosa por la vía de la glucogénesis, como se puede observar en el lado izquierdo de la presentación.
O sea, va de glucosa a glucógeno y este mismo se descompone por una vía separada que es la glucogenólisis, como se puede observar en la presentación en el lado derecho. Entonces va de glucógeno a glucosa. Ambas vías dejan glucosa 6-fosfato e igual ambas vías son reguladas por el AMP cíclico, ya promoviendo la inhibición como la activación, al igual que la insulina, ya sea promoviendo la activación o la inhibición. Bueno, ya que obtuvimos la glucosa de las dos vías anteriores, entonces entramos al ciclo que se denomina glucólisis. Bueno, la glucólisis se considera la vía principal del metabolismo de la glucosa. Esto ocurre dentro del citosol de todas las células y puede funcionar en forma aeróbica como anaeróbica. La glucólisis está regulada en tres pasos que involucran reacciones que no están en equilibrio. Estas reacciones son marcadamente exergónicas e irreversibles. Estas reacciones son catalizadas por la hexocinasa. La hexocinasa utiliza ATP como un donante de fosfato, mientras que la segunda reacción, que es catalizada por la fosfofructosinasa, esta tiene un papel principal en la regulación de la velocidad de la glucólisis. Y por último, la última reacción, que está catalizada por la piruvatosinasa, para formar 2 de ATP por cada molécula de glucosa, que son los principales sitios de regulación de la glucólisis y que gracias a estas tres reacciones, a partir de la glucosa 6-fosfato, se puede formar el producto final, que es el piruvato. Ahora vemos lo que es la gluconeogénesis. La gluconeogénesis es un proceso de síntesis de glucosa a partir de piruvato. Este piruvato entra a la vía por todas las reacciones de glucólisis y termina dejando glucosa 6-fosfato, que por una fosfatasa puede liberar glucosa. Esta vía utiliza las mismas reacciones reversibles que la vía de la glucólisis, más 4 reacciones adicionales. Estas son la piruvato carboxilasa, fosfoenolpiruvato carboxilasa, fructosa 1,6-bifosfatasa y la glucosa 6-fosfatasa. Estas eluden las reacciones irreversibles que no están en equilibrio. Entonces, la gluconeogénesis junto con la glucólisis comparten la misma vía, pero estas operan en direcciones opuestas para crear un suministro de glucosa. Este suministro de glucosa es creado por parte de la vía de la gluconeogénesis, o sea, lo inverso a la glucólisis. En la glucólisis obtenemos como producto el piruvato y en la gluconeogénesis obtenemos como producto, como resultado final, glucosa 6-fosfato. Un compuesto llamado glucosa 6-fosfato es muy importante para la unión de varias vías metabólicas. ¿Cuáles son? Glucólisis, gluconeogénesis, glucogénesis, glucogenólisis y por último la vía de la pentosa fosfato, la que vamos a ver ahorita. Bueno, entonces la glucosa 6-fosfato puede entrar a la vía de la pentosa fosfato para formar diversos componentes. ¿Qué componentes? La ribosa 5-fosfato, que esta forma ribosa 5-fosfato. Además de formar ribosa 5-fosfato, forma diferentes componentes que terminan formando intermedios de la glucólisis, por ello su relación con esta vía, como el gliceraldehído 3-fosfato y la fructosa 6-fosfato. Pero lo más importante de esta vía es la formación de dinucleótido de nicotinamina y adenina fosfato reducido, sin necesidad de la utilización de ATP, lo que se genera por una fase oxidativa, como también por una fase no oxidativa. Pero en la fase oxidativa, esta es irreversible, la cual genera NAD-fosfato reducido, que se encuentra especialmente en aquellos tejidos que tienen un requisito de NAD-fosfato reducido para la síntesis reductiva. Y también, como ya había dicho, se pueden formar por una fase no oxidativa. Esta fase no oxidativa es reversible y proporciona los precursores de la ribosa para la síntesis de los nucleótidos. Y en cambio, esta fase no oxidativa está presente en todas las células que requieren de ribosa.
Síntesis de colesterol. El colesterol es un lípido anfipático, un componente estructural esencial de la capa externa de las lipoproteínas del plasma y de las membranas, donde es importante para el mantenimiento de su fluidez, para el mantenimiento de la permeabilidad correcta. Este se sintetiza en muchos tejidos a partir de acetilcoenzima A. Tres moléculas de acetilcoenzima A forman el mevalonato. A continuación de la formación del mevalonato, se forma una unidad llamada isoprenoide de 5 carbonos, y 6 de estos se condensan para formar el escualeno. Este pasa por ciclos para formar el escualeno principal, que es el lanosterol, y el lanosterol forma lo que es el producto final, el colesterol, después de la pérdida de 3 grupos de metilo. Biosíntesis de ácidos grasos. Los ácidos grasos se sintetizan por un sistema extramitocondrial, el cual es responsable de la síntesis completa del palmito. ¿A partir de quién? A partir de la acetilcoenzima A en el citosol. Este requiere del NAD-fosfato reducido, de ATP, de manganeso, biotina, ácido pantoténico, como también de cofactores. Por medio de la acetilcoenzima A carboxilasa se convierte el acetilcoenzima A en malonilcoenzima A, y luego la sintasa de ácido graso, que consiste en 2 cadenas polipéptidas idénticas. Cada una de estas cadenas polipéptidas idénticas tiene 6 carbonos que catalizan la formación del palmito. ¿A partir de quién? Del acetilcoenzima A, como lo dije al principio, y 7 moléculas de malonilcoenzima A. El NAD-fosfato reducido, que lo obtenemos de la vía de la pentosa fosfato, forma parte útil tanto para la síntesis de colesterol como para la síntesis de ácidos grasos. En la oxidación de ácidos grasos, estos ácidos se descomponen a acetilcoenzima A. El objetivo es llegar al producto final, al resultado de esta vía, obteniendo acetilcoenzima A. Cada paso en la oxidación de ácidos grasos implica derivados de acetilcoenzima A, que estos se catalizan por enzimas separadas. Estas utilizan el dinucleótido de adenina y nicotinamida en su forma oxidada y dinucleótido de adenina y flavina como coenzimas, de igual forma generando más ATP de lo normal. La síntesis de ácidos grasos y la síntesis del colesterol parten a partir de acetilcoenzima A, y mientras que la oxidación de ácidos grasos da como resultado acetilcoenzima A. Los fosfolípidos, esfingolípidos y los triacilgliceroles, estos se sintetizan por acilación progresiva del glicerol 3-fosfato. Los triglicéridos, cuando se escindían, terminaban dejando el glicerol y los ácidos grasos. Entonces, el glicerol que nos quedó de los triglicéridos puede formar piruvato por medio del metabolismo de glicerol, que deja gliceraldehído 3-fosfato, el cual entra en la glucólisis y se convierte en una reacción importante para la formación de ¿quién? Para la formación de piruvato. También este glicerol, por medio de la gluconeogénesis, puede formar glucosa, nuevamente por medio del glicerol, que viene de los triglicéridos por medio de diversas reacciones de metabolismo de glicerol. Entonces puede formar glucosa 6-fosfato y luego glucosa. Por ello su relación con estas dos vías importantes, la glucólisis y la gluconeogénesis. Ciclo del ácido cítrico. Es la vía final para la oxidación de 3 compuestos: carbohidratos, lípidos y proteínas. El ciclo inicia cuando un compuesto llamado acetilcoenzima A de 2 carbonos, que proviene de piruvato, y el piruvato proviene de la vía de la glucólisis.
Entonces, el acetilcoenzima de 2 carbonos reacciona con otro compuesto llamado oxalacetato de 4 carbonos, de igual manera proveniente del piruvato de la vía de la glucólisis. Entonces, el acetilcoenzima A y el oxalacetato reaccionan ambos compuestos y forman un compuesto de 6 carbonos llamado citrato. Entonces, mediante una serie de deshidrogenaciones y descarboxilaciones, el citrato se degrada, reduciendo las coenzimas, liberando 2 de dióxido de carbono y regenerando el oxalacetato. Y esta vía continúa. El ciclo de urea con doble ciclo de Krebs. Bueno, el metabolismo de la fenilalanina que termina dando tirosina, este pasa por una serie de reacciones que termina dejando fumarato. Este fumarato sale del ciclo de la urea por la enzima arginosuccinatoliasa y entra al ciclo de Krebs, donde es importante para formar malato y luego regenerar oxalacetato. Pero por la enzima malato deshidrogenasa que se da esta reacción, queda un NAD reducido, que este va directamente hacia la cadena respiratoria. En la cadena respiratoria donde se forma precisamente 3 ATP y estos 3 ATP sirven para compensar las 4 uniones de fosfato que utiliza el ciclo de la urea. Por ello, la vital importancia de la unión del ciclo de la urea con el ciclo del ácido cítrico, como también con la cadena respiratoria para obtener esos 3 ATP que son importantes para compensar las 4 uniones que se dan en este ciclo. La mayoría de energía libre liberada durante la oxidación de carbohidratos, ácidos grasos y aminoácidos están disponibles dentro de las mitocondrias como equivalentes reductores. Entonces, la función de la cadena respiratoria es recolectar y transferir mediante un proceso llamado transporte de electrones los electrones de un rango de NAD oxidado a NAD reducido hasta oxígeno a agua. Entonces, estos fluyen por la cadena respiratoria pasando por 3 grandes complejos proteicos. El complejo 1, llamado NAD reducido coenzima Q oxidorreductasa, complejo 3, llamado coenzima Q citocromo C oxidorreductasa, y el complejo 4, citocromo C oxidasa. Pero algunos sustratos con potenciales redox mucho más positivos, como el succinato, que se obtiene del ciclo de Krebs, pasa por los electrones a través de un cuarto complejo. Entonces ya no ingresa por el complejo 1, sino por el complejo 2, llamado el succinato coenzima Q reductasa, por medio de una serie de transportadores o una serie de complejos de oxidorreducción. En la síntesis de porfirinas, las porfirinas son compuestos cíclicos formados por la unión de 4 anillos de pirrol a través de puentes de metino. Estas forman complejos con iones metálicos que establecen enlaces coordinados con el átomo de nitrógeno de cada uno de los 4 anillos de pirrol. Se incluyen porfinas de hierro como el grupo hemo de la hemoglobina y la clorofila. El grupo hemo se sintetiza a partir de la condensación de succinicoenzima A que deriva del ciclo de Krebs y también a partir de glicina en una reacción dependiente de piroxal-fosfato que es catalizada por la gamma-aminolevulinato sintasa. Después, esta se transforma en el citosol y seguido de ello condensa 2 moléculas formando porfobilinógeno, con el cual se inicia la biosíntesis de los derivados de porfirina a partir de la misma, o sea, del porfobilinógeno, para poder obtener el grupo hemo. En el catabolismo del anillo de Heme,
que lo obtenemos de la síntesis de las porfirinas, es iniciado por la enzima mitocondrial M-oxigenasa. Este produce un tetrapirrol lineal M llamado biliverdina y luego la reducción de biliverdina en el citosol es lo que conduce entonces a las formaciones de bilirrubina en el citosol. De igual manera, la bilirrubina se une luego a la albumina. ¿Para qué? Para luego ser transportada de los tejidos periféricos al hígado, donde es absorbida por los hepatocitos y sirve para diferentes funciones dentro de nuestro organismo.